Hola, muy buenas tardes, amadas chicas de fe, que Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo programa de serie juvenil, en el cual vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante. Pero antes de hacer esto, me gustaría iniciar con una pequeña oración. Entonces, decimos: amado Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos vivir un día más con abundantes bendiciones. Te pido que seas tú el encargado de que en este momento tu palabra sea escuchada y de abundante bendición para cada una de las personas que nos encontramos aquí. Te pido que seas quien habla a través de mi persona y transmita ese mensaje que quieres que cada una de tus hijas escuche. Asimismo, te pido que permitas que las mentes y corazones de cada una de las personas que escuchan tu palabra se abran, Señor, para poder escucharte y para poder entender el mensaje que tú quieres otorgarnos este día. Te pido, Señor, que este momento sea de abundante bendición para cada una de nosotras, y en tu nombre quedamos reunidas. Amén. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy, como les decía, es bastante interesante. Creo que es un tema que es importante que todos conozcamos porque nos ayuda día a día, y es el tema de la sabiduría de Dios. Sin embargo, antes de iniciar a entrar en la reflexión de la palabra como tal, me gustaría que sepamos un poco una definición más o menos de qué es la sabiduría. Pues humanamente hablando, decimos que la sabiduría va a ser el conocimiento y la habilidad que va a ser otorgada por Dios, que nos va a permitir tener la facultad de actuar con sensatez, prudencia o acierto en cualquier momento, sin importar realmente para qué queramos aplicarla. Entonces, tenemos que tener muy en claro que realmente Dios es el único que tiene sabiduría, porque nosotros realmente no somos sabios. Nuestra mente es muy limitada y muy pequeña a comparación del poder de Dios, pues Él es todopoderoso, Él es grande, y nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos nada sin Él. Y de hecho podríamos decir que Dios es la sabiduría, porque Él ha sido el creador del cielo y de la tierra, Él está desde el principio y es el fin. Entonces tenemos que comprender que la sabiduría realmente no es nuestra, sino que es de Dios. Ahora, realmente la sabiduría es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que aplicar. Y asimismo, pues tenemos que saber que tiene que estar en nuestras vidas cada día, porque de lo contrario nosotros no vamos a realizar nuestras actividades de forma correcta. Lo que nosotros buscamos como cristianos es realmente hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos, siguiendo su camino, siguiendo esa luz que Él nos da para poder seguir y realizar todo de la mejor forma posible. Esta palabra realmente vino a mí de un momento a otro, y supe que Dios la ponía en mi corazón para poder brindárselas el día de hoy a ustedes, porque sé que más de alguna o más de alguno va a estar necesitando saber qué es la sabiduría. Y bueno, la sabiduría de Dios tenemos que entender que no se va a obtener por las acciones que nosotros hagamos. No se va a obtener porque nosotros seamos muy inteligentes, porque nosotros seamos muy aplicados en nuestros estudios, o porque nosotros seamos los mejores en nuestro trabajo, porque podamos hablar muchos idiomas, o porque conozcamos mucho de distintos temas, sino que la sabiduría de Dios va a venir porque nosotros vamos a pedírsela. Y realmente esta va a venir cuando nosotros tengamos una conexión con el Espíritu Santo. Y también va a venir cuando nosotros buscamos de forma reverente a Dios, cuando le buscamos con sinceridad en nuestro corazón, cuando nosotros estamos escuchando su palabra y la estamos leyendo. Pero no es solamente leer la palabra, sino que se trata también de que nosotros apliquemos las enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de su palabra día a día. Y de esta forma nosotros vamos a poder ir teniendo un poco más de sabiduría. Ahora, me gustaría que pongamos un ejemplo bastante sencillo, porque creo que a más de alguno nos ha pasado que nosotros intentamos leer un versículo bíblico y a veces no entendemos qué es lo que estamos leyendo. Y esto es porque nuestro lenguaje no es el mismo lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje poderoso, Él habla a nuestros corazones, pero también nosotros tenemos que saber interpretar su palabra. Y si nosotros queremos entender su palabra, tenemos que pedirle sabiduría. Ahora, quiero que me acompañen a Proverbios 2:6, en donde Dios nos va a hablar principalmente. Y en esta palabra, Dios nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como podemos ver aquí, Dios nos está diciendo algo muy importante y es lo que nosotros tenemos que guardar más que todo de este versículo. Y es que Él nos dice que si Él nos da la sabiduría es porque nosotros se la pedimos. Y esto también nos lo confirma en Santiago 1:5. Les leo rápidamente. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá Dios lo que nos quiere decir es que nosotros cuando le pedimos la sabiduría nos la va a dar, y no nos la va a dar diciéndonos o reprochándonos porque nos la está dando, sino que porque es la voluntad de Él en nuestra vida. Y ustedes podrán estarse preguntando, ¿para qué le voy a pedir yo a Dios que me dé sabiduría? Y la respuesta es muy simple, es con decirles que realmente nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para todas las cosas que hagamos en nuestro diario vivir, porque de esta manera vamos a nosotros a hacer las cosas conforme al corazón de Dios y no a nuestro corazón, conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida y no para lo que nosotros queremos hacer realmente. Y este versículo realmente es muy importante para mí y por eso quería compartirlo, porque realmente es muy bonito recordar que sin importar la condición que tengamos en nuestra vida, si Dios está con nosotros, nosotros podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos. Porque no importa que nosotros no entendamos algo, que nosotros nos sintamos cansados, fatigados o que no sepamos tomar una decisión, siempre y cuando nosotros le pidamos a Dios que sea Él quien nos esté acompañando y que nos dé su sabiduría. Otra cosa que es muy importante es el que nosotros pidamos algo que nosotros sabemos que vamos a utilizar, porque muchas veces nosotros creo que pedimos cosas a Dios y no las pedimos de forma correcta, y esto realmente no nos ayuda en nada, porque a mí de nada me sirve pedirle a Dios sabiduría si no sé cómo aplicarla en mi día a día. Y esto es, por decirles un ejemplo, yo cuando estaba más pequeña le pedí a mis papás que me compraran una guitarra y yo estaba bien emocionada que yo iba a aprender y que iba a ser excelente tocando la guitarra. Sin embargo, yo nunca había intentado tocar la guitarra y al final me tocó que vender la guitarra porque no podía usarla y nunca aprendí. Entonces, este es un ejemplo de que si nosotros le pedimos sabiduría a Dios y no sabemos utilizarla, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente Dios nos la va a quitar, porque otras personas quizás la necesitan más que nosotros y saben utilizarla. Ahora, otra cosa importante que nos dice este versículo es que la inteligencia es de Dios y nosotros tenemos inteligencia porque Él nos la ha dado. Somos personas muy inteligentes y cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes, pero nuestra inteligencia es la que realmente nos permite adquirir conocimiento, y este conocimiento va a ser el que nos va a permitir que por medio del Espíritu Santo tenga sabiduría, y este conocimiento sabio va a ser bueno y agradable para nosotros. Y esto nos lleva a nuestra siguiente cita, que es Santiago 3:17, donde Dios nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto, y quiero que presten mucha atención aquí, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí esta palabra nos dice que Dios nos da la sabiduría y tenemos nosotros que entender también que no nos la va a estar dando como una trampa, no nos la va a estar dando como algo que no tenga sentido para nosotros, sino por el contrario, Dios nos da su sabiduría como una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo debemos hacer las cosas, cómo tenemos que tomar decisiones, cómo podemos aconsejar a otra persona. Y esto es muy importante porque también si nosotros damos un consejo que no tiene sabiduría de Dios, no es un consejo que sirva para la vida de otro humano. La sabiduría viene como una ayuda cuando nosotros la necesitamos, y aquí es cuando nosotros decimos que es pacífica, porque trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente. Es amable y es benigna, porque es simple y sencillamente la forma en la que Dios nos está ayudando a aliviar una de nuestras cargas, porque creo yo que más de alguno ha tenido este sentimiento de que no podemos tomar una decisión
y estamos entre tomar esta decisión y tomar esta otra, y entonces realmente cuando nosotros tomamos un tiempo y le pedimos a Dios que sea Él quien nos permita decidir de forma correcta qué es lo que nos conviene, es cuando nosotros ya sabemos qué camino tomar y sabemos que este camino es el que Dios tiene preparado para nosotros. Y esta es otra cosa muy importante. Nosotros no vamos a tener la sabiduría como una brújula, sino que la vamos a tener como una ayuda. Una ayuda quiere decir que nosotros vamos a tener que seguir pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a saber qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto. Y también tenemos que saber que cuando pedimos sabiduría y Dios nos la entrega, también tenemos que hacer las cosas sabiendo que va a ser Él quien nos va a permitir que hagamos todo teniendo fe. Porque sin la fe no somos nada. Y acá también viene un poco lo que les decía de saber utilizar la sabiduría. Porque ¿de qué sirve el que nosotros tengamos la sabiduría, pero que aunque Dios nos dé una respuesta, nosotros no tengamos fe de qué es lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer? No nos sirve de nada realmente. Y Dios, a través de su sabiduría, nos permite obtener, como dice la palabra, buenos frutos. Y estos frutos van a ser a partir de muchas cosas. Por ejemplo, a través de que nosotros podamos obtener una respuesta adecuada, de que nosotros podamos decidir algo que es de la forma correcta, que nosotros podamos aprender algo de la forma adecuada, etcétera, etcétera. Cada una de las cosas que nosotros hagamos va a tener frutos, y de nosotros depende que estos frutos sean buenos o que sean malos. Pero también debemos recordar que es Dios quien nos va a permitir que nosotros tengamos esos frutos. No es que van a venir de nuestra sabiduría, porque no la tenemos. Ahora, otra cosa también es saber que la sabiduría Dios nos la está dando de una forma desinteresada. Pues nosotros creo que somos más que conscientes que realmente Dios no necesita nada de cada uno de nosotros, sino que nosotros somos quienes necesitamos de Él y dependemos de Él realmente. Pues aquí Dios todo nos lo da de forma desinteresada y también no nos pide nada a cambio. Nos la da, como les decía, sin trampas, y nada de lo que Él nos dé va a obstaculizar nuestro camino para llegar a nuestros objetivos, sino por el contrario, va a ayudar a que nosotros podamos llegar a esas metas que queremos cumplir. Creo que si Dios realmente nos pidiese algo, sería que nosotros tengamos un corazón agradecido. Pero esto ni siquiera es que Dios lo necesite, porque Él, como les digo, no necesita nada de ti ni de mí. Lo importante aquí es que sepamos reconocer que Dios es realmente maravilloso con cada uno de nosotros, y por su misericordia nosotros estamos vivos. Además de eso, pues gracias a que su misericordia es con nosotros, es que nosotros podemos hacer lo que hacemos cada día: levantarnos, tener alimento, poder ir a dormir en paz. Y realmente creo que es muy importante que cada uno de nosotros no olvide eso. Y no demos las cosas por hecho, sino que agradezcamos a Dios, porque es Él el que nos permite tener todas esas cosas que sabemos lamentablemente muchas personas no tienen. Y la sabiduría aquí viene también a jugar un papel importante, porque un corazón agradecido es un corazón que tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos permite conocer que también las cosas no son porque nosotros queremos, sino porque Él las quiere de esa manera. Y acá también quiero hacer énfasis en otra cosa, y es que la sabiduría de Dios viene únicamente de Él. Y esto nosotros lo podemos analizar en el siguiente versículo, que es 1 Corintios 2, del 6 al 7, donde Dios nos dice: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es importante que recordemos esto. Y la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá realmente cuando yo estuve analizando la palabra, tuve un poco como de dificultad para saber qué decirles, porque realmente creo que en esta palabra Dios nos da
muchas palabras que nosotros tenemos que interpretar, y una de esas es que Él es todopoderoso. Dios todopoderoso, como les decía, no necesita nada de nosotros. Él realmente es la sabiduría, y nosotros tenemos que recordar que Él es perfecto, y por tanto, desde antes que nosotros como humanos fuésemos creados, Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Él ya sabía que íbamos a estar el día de hoy escuchando esta palabra. Él ya sabía que hoy en la mañana íbamos a despertar y que íbamos a hacer todo lo que hemos hecho. Y realmente esto es muy importante, porque nosotros también como cristianos tenemos que reconocer que nuestra sabiduría viene de Dios, y no es nadie más que Dios quien nos la está dando. Acá, cuando la palabra nos dice que la sabiduría es en misterio, es oculta y que es predestinada por Dios, nos está diciendo que no es nadie más quien la da. Porque hay muchos sucesos, y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, han sucedido muchas cosas, y en cada una de esas cosas Dios estuvo presente. Dios tiene un plan para cada una de las cosas que pasan en la vida, y Él está desde el inicio y va a estar hasta el fin de nuestros tiempos. Cuando nosotros muramos, Él va a permanecer, y su palabra va a permanecer, y asimismo su sabiduría va a permanecer. Entonces es importante que nosotros acá interpretemos el hecho en que Dios es el único que nos puede dar la sabiduría. No va a venir el presidente que tenemos en nuestro país o el presidente que hay en otro país a darnos la sabiduría, porque ellos son humanos como nosotros. Ellos no tienen la capacidad, y creo que Dios también le da sabiduría a las personas que gobiernan, y esto es muy importante, porque si una persona no tiene sabiduría, tampoco va a poder liderar a un grupo. Creo que es importante que nosotros tengamos que reflexionar en que la sabiduría realmente va a venir de Dios, y va a venir como algo que nos va a permitir a nosotros ser diferentes, porque no va a ser solamente el hecho de que nosotros estemos haciendo nuestras actividades, sino que va a ser también el hecho en que Dios va a estar poniendo en nosotros las palabras adecuadas para que se haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Si interpretamos esta porción, podemos ver también que realmente nosotros como cristianos tenemos que comprender que nosotros no podemos hacer nada solo porque nosotros queremos hacerlo, porque Dios no nos invita a que nosotros hagamos las cosas de la forma en la que nosotros queremos, sino que las hagamos conforme a lo que Él quiere en nuestra vida. Y acá también tiene que ver un poco con la sabiduría oculta. Acá se refiere a que realmente no todas las personas vamos a poder tener la sabiduría de Dios, sino que la vamos a tener los que le pedimos sabiduría, y también los que estemos preparados para saber cómo utilizar esa sabiduría que nos da, para que nosotros podamos liderar a un grupo, para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Y también acá viene a caer en cuenta lo que les mencionaba, a que nosotros tenemos que saber utilizar la sabiduría, porque ¿de qué me sirve tener algo que no voy a compartir con el prójimo? Y esto es algo muy importante, porque si yo tengo sabiduría, voy a saber cómo ayudar a mi hermano o a mi hermana a tomar una decisión, a darle un consejo cuando esta persona no tiene cómo resolver algo que tiene como problema. También vamos a poder así hacer las cosas con un orden que es el orden de Dios, porque recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, y muchas veces quizás nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, pero nosotros sentimos que esta sabiduría no viene, y realmente no es que Dios no la quiera dar, porque esto es algo que Dios nos da y que sabe que nosotros realmente la vamos a utilizar, pero Dios nos da en el momento adecuado y no en el momento en el que nosotros queremos, porque también tenemos que entender que la sabiduría de Dios no va a venir y se va a quedar de forma permanente con nosotros. Claro, si nosotros la pedimos, sí, pero si yo la pido hoy y de aquí en adelante siento que Dios me da la sabiduría
y la dejo de pedir, no la voy a volver a tener. Dios me la va a quitar, porque Él quiere que nosotros pidamos lo que nosotros necesitamos y así nos va a ser dada. También me gustaría decir algo un poco en base a la madurez. La madurez que menciona este versículo es referida a que nosotros tenemos que tener un crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual que vamos a obtener va a ser conforme nosotros escuchemos a la palabra de Dios. Cuando nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto a aprender qué es lo que Dios nos quiere decir cada día. Y también poniendo en práctica lo que Él nos está enseñando. Porque de lo contrario nosotros no vamos a poder hacer nada. Es muy difícil que nosotros realmente sepamos qué cosas hacer si no tenemos a Dios en nuestra vida. Y la madurez pues va a permitirnos a nosotros obtener cualquier cosa que nosotros queramos. Porque sabiendo nosotros lo que Dios tiene preparado para nosotros, sabiendo que Dios nos está guiando por un camino, sabiendo que Dios es quien de verdad va moldeando el camino para que nosotros lleguemos a nuestros objetivos, vamos a saber que nosotros tenemos un crecimiento espiritual de verdad, teniendo fe. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar es que Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros. Y acá es donde la sabiduría juega un papel importante, porque si Dios nos da la sabiduría, nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir. Y no nos vamos a dejar guiar por las cosas que no son correctas. Y acá mismo, en este versículo, nos dice Dios que no hablamos de la sabiduría de un siglo, no hablamos de la sabiduría que va a ser solamente para un tiempo. Como les decía, la sabiduría de Dios es eterna, la sabiduría de Dios va a estar hasta el fin de los tiempos del mundo. Y acá es muy importante dejar en claro que si nosotros tenemos a la sabiduría en este tiempo, la vamos a seguir teniendo, así como antes la tuvieron otras personas. Y no tenemos que olvidar y no tenemos que perder de vista el hecho en que es Dios realmente quien lleva el control de nuestra vida. Otra cosa que me llamaba mucho la atención es que a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que otras personas nos dicen. A veces creemos que las personas actúan de forma sabia o de forma correcta porque vemos que les va mejor que a nosotros, pero muchas veces no es así. Muchas veces nosotros creemos que las personas son mejores que nosotros porque, por ejemplo, obtienen mejores calificaciones, les va mejor en el trabajo o tienen mayores conocimientos que nosotros. Y acá realmente Dios nos dice que no es así, porque es Él quien nos da la capacidad para poder hacer las cosas. Y también tenemos que entender que su sabiduría es la que nos va a permitir salir adelante, porque es su sabiduría la que va a tomar el control de nuestras vidas. Y asimismo va a ayudarnos a que nosotros también tengamos una perspectiva diferente cuando no encontremos qué más hacer. Porque cuando nosotros tomamos decisiones, también tenemos que tomar en cuenta que no es solamente lo que nosotros queremos, sino que también es lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que también aprender a reflexionar en qué es lo que Dios nos dice. Porque si nosotros intentamos hacer algo y las cosas no funcionan, es muy probable que Dios nos esté diciendo que ese no es el camino que es correcto para nosotros, sino que debemos tomar otras decisiones que nos ayuden a llegar a otro lugar que es el que realmente Dios quiere para nosotros. Creo que es importante que como cristianos recordemos siempre que es Dios quien tiene el control. Y ya como para ir finalizando, me gustaría hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado. Y es que la sabiduría va a ser importante para nuestra vida siempre. Nosotros podríamos estar tomando decisiones incorrectas que no nos van a permitir llegar, como les decía, a donde Dios quiere que lleguemos. Y en este caso es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él por medio de su sabiduría quien nos permita tomar las decisiones correctas en el momento correcto
Y también que nosotros tenemos que recordar compartir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no es que simplemente porque yo tengo una bendición la voy a guardar para mí, porque no tenemos que ser egoístas, sino por el contrario, tenemos que compartir lo que Dios nos da. Y también tenemos que ayudar a que las demás personas sigan el camino de Dios y que pidan sabiduría para Dios, porque creo que es un poco difícil el saber cómo aconsejar a una persona si nosotros no estamos en el lugar de esta persona. Y así, si nosotros pedimos por nuestro hermano o por nuestra hermana que necesita esa sabiduría, Dios se la va a dar. Se la va a dar y esta persona va a poder tener la respuesta correcta, que es lo que realmente necesita. También creo que es importante que nosotros recordemos que Dios es todopoderoso y nosotros por su misericordia estamos aquí. Y tenemos que saber que sin importar qué, Dios va a estar con nosotros en cualquier momento. Dios nos va a permitir que nosotros tengamos sabiduría de lo alto para poder tomar nuestras decisiones. Y bueno, creo que eso sería como la reflexión que tenía para el día de hoy. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna petición. Puede colocarla en este momento. Y mientras tanto vamos a iniciar a orar. Y bueno, decimos: amado Padre, te damos las gracias porque nos has permitido reflexionar tu palabra el día de hoy. Te pido que seas tú quien permita que todo lo que hemos escuchado tu palabra podamos recibirla, Señor. Que todos podamos interpretarla y que también podamos ponerla en práctica, Señor. Porque así sé, Señor, que tú nos vas a permitir ir por el camino correcto y vas a evitar que nosotros tengamos tropiezos para llegar a nuestros objetivos, Señor. Te pido que seas tú quien nos haga reconocer que estamos tomando las decisiones correctas, que nos hagas conocer, Señor, que nosotros estamos yendo por tu camino, Señor. Te pido que seas tú quien le dé en esta hora a todas las personas que nos encontramos aquí un poco de tu sabiduría, Señor, para ejercer cualquier cosa que ellos quieran hacer, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tocando los corazones de cada una de las personas, dándoles el conocimiento necesario, Señor, para poder siempre hacer las cosas de forma correcta. A esta hora, Señor, también te pido que seas tú quien bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran conectados. Sé tú quien les bendiga. Si se encuentran en un lugar que no es su casa, Señor, hazlos llegar sanos y salvos. Te pido, Señor, que seas tú quien les dé alimento. Te pido que seas tú quien nos proteja siempre, Señor. Te agradecemos por este hermoso momento, Padre, y te pedimos que seas tú quien permanezca en nuestros corazones siempre. Amén.